Hace 2 décadas, una organización sin fines de lucro comenzó a intentar solucionar eso, no con un nuevo parque nacional, sino más bien con una enorme reserva natural operada de manera privada. Un lugar donde, como informamos por primera vez el otoño pasado, los búfalos pueden vagar. En 2019, alguien soltó 5,000 bisontes en un desierto de Texas. No en una reserva verde y próspera, en un desierto real, tierra clasificada oficialmente como matorral semiárido. Suelo duro como ladrillo, nivel freático en descenso, cobertura vegetal al 30% y cayendo. Un paisaje donde los rancheros llevaban décadas perdiendo la batalla contra la invasión de árboles de mezquite y la erosión del suelo, gastando millones en maquinaria y semillas y sistemas de irrigación, viendo cómo el desierto ganaba de todas formas. Los expertos decían que el terreno ya no podía soportar ni a unas pocas cabezas de ganado. Y alguien soltó ahí dentro 5,000 bisontes de 400 kilos cada uno. Los ranchers locales pensaron que era una locura. Algunos científicos también. Las predicciones más optimistas decían que la recuperación visible del ecosistema, si es que ocurría algo, tomaría entre 20 y 50 años. Cuando los investigadores revisaron los datos satelitales 2 años después, los ordenadores marcaron los resultados como error. No porque los números fueran malos, porque eran demasiado buenos para ser reales. La cobertura vegetal había saltado del 30 al 65% en 18 meses. El carbono almacenado en el suelo había aumentado un 40%. Plantas que no se habían visto en esa parte de Texas desde los años 50 estaban brotando en los charcos que los bisontes habían excavado con sus cuerpos. Los arroyos que llevaban décadas secos estaban fluyendo de nuevo, y en el segundo año, algo que necesita un ecosistema completamente funcional para sobrevivir, algo que requiere territorio extenso, presas abundantes y una red trófica compleja, apareció en la propiedad. Leones de montaña, en lo que 24 meses antes era un desierto muerto. Esta es la historia de lo que ocurrió. Y la lección que contiene no es sobre bisontes ni sobre Texas. Es sobre lo que pasa cuando dejamos de pelear contra la naturaleza y empezamos a recordar cómo funciona. La pradera que olvidó su nombre. Las grandes llanuras del sur de América del Norte fueron durante miles de años uno de los ecosistemas más poderosos del planeta. No un paisaje vacío. Un sistema vivo construido sobre movimiento, hierba, suelo, viento y animales. Funcionaba con un ritmo y un equilibrio que se había refinado durante millones de años. La hierba dominante no era la hierba corta y manejable de un jardín suburbano. Eran especies nativas, como el grama azul, el pasto búfalo y el little blue stem, plantas cuya fuerza no estaba en la superficie, sino en las profundidades. Sus raíces llegaban a 3, 4, incluso 5 metros bajo el suelo. Esas raíces retenían el agua. Almacenaban carbono. Mantenían la tierra estable durante las sequías. Por encima del suelo, la hierba alimentaba a los animales. Por debajo, sujetaba el planeta. Y al centro de todo eso, moviéndose en manadas que llegaban a contar decenas de millones de individuos, estaban los bisontes. El bisonte americano no era simplemente un animal grande que comía hierba. Era el arquitecto del ecosistema. Su comportamiento de pastoreo migratorio, moverse intensamente en una zona y luego desplazarse durante meses sin volver, permitía que las gramíneas se recuperaran, desarrollaran raíces más profundas y volvieran más fuertes que antes. Sus pezuñas rompían la costra superficial del suelo, permitiendo que el agua penetrara en lugar de evaporarse. Su estiércol devolvía nutrientes a la tierra en una escala que ningún programa de fertilización podría igualar. Y luego, en el transcurso de pocas décadas en el siglo XIX, eso desapareció. La caza comercial redujo decenas de millones de bisontes a unos pocos cientos de supervivientes. Las vías férreas hicieron el transporte fácil. La demanda creció rápidamente. En un plazo de tiempo que, en la escala de un ecosistema, no fue más que un parpadeo, uno de los mayores conjuntos de megafauna del planeta fue borrado de la superficie de las grandes llanuras. El agujero que dejaron fue enorme, y tardó décadas en hacerse visible. Lo que el ganado hizo al reemplazarlos. Cuando los bisontes desaparecieron, el ganado tomó su lugar, y parecía razonable. También son ungulados grandes. También comen hierba.
Desde la distancia, la sustitución parecía funcional. No lo era. Los bisontes son pastoreadores no selectivos. Comen casi cualquier cosa que encuentren en su camino, incluyendo plantas invasoras, arbustos jóvenes, materia vegetal menos nutritiva, y se mueven, constantemente, siguiendo el agua, el tiempo atmosférico, el instinto. No vuelven al mismo parche de tierra durante meses. El ganado es selectivo. Busca las gramíneas más nutritivas y las come hasta las raíces, mientras ignora las malezas y los arbustos leñosos. Y cuando está confinado en un área cercada, vuelve al mismo parche de tierra día tras día. El resultado de esta diferencia, multiplicada a través de décadas de rancho estático, fue devastador. Las gramíneas nativas más nutritivas, las que tenían las raíces más profundas, las que sostenían el sistema, fueron eliminadas gradualmente por el pastoreo selectivo repetido. Los árboles de mezquite, que los bisontes habrían suprimido naturalmente comiendo sus retoños y pisoteando sus raíces, se expandieron como una invasión en cámara lenta. Tienen raíces profundas que extraen grandes cantidades de agua del suelo y compiten agresivamente por luz y nutrientes. Una vez establecidos, son extraordinariamente difíciles de eliminar. Sin la cubierta de hierba para protegerlo, el suelo perdió su escudo. El viento se llevó la capa superficial. Las lluvias intensas, en lugar de penetrar, rodaron hacia los barrancos. El suelo se compactó bajo el peso del ganado, que volvía siempre al mismo terreno. La compactación del suelo es uno de esos problemas que se retroalimenta. Un suelo compactado absorbe menos agua. Menos agua significa menos plantas. Menos plantas significa menos raíces que aflojaran el suelo, más compactación, menos agua, menos plantas. Un ciclo que se aprieta sobre sí mismo. El nivel freático bajó a medida que la lluvia dejaba de infiltrarse. Los arroyos de flujo estacional empezaron a secarse antes en el año. Los pozos se volvieron menos fiables. La biodiversidad se desplomó a medida que los insectos que dependían de las plantas nativas desaparecieron. Los pájaros perdieron cobertura para anidar, y los depredadores no encontraron suficiente presa para sostenerse. Para el año 2010, la parcela de 150,000 acres en el centro-sur de Texas, que sería el sitio del experimento, había sido clasificada oficialmente como matorral semiárido. No era un eufemismo. Era una descripción precisa de un paisaje que había perdido su capacidad de sostenerse a sí mismo. Los rancheros gastaban dinero que no tenían en programas de limpieza mecánica, tractores que arrancaban árboles de mezquite, semillas que no germinaban en suelo demasiado compactado para recibirlas. Millones de dólares. El desierto seguía ganando. La apuesta que rompió las reglas. En 2009, una iniciativa de conservación privada tomó la decisión que hizo que muchos expertos pusieran los ojos en blanco. Liberar 5,000 bisontes de las llanuras, en ese paisaje degradado. No como un piloto pequeño y controlado. No en una parcela de prueba de pocas hectáreas. 5,000 animales en 150,000 acres de tierra árida y estresada. Los modelos ecológicos decían que cualquier recuperación significativa de la vegetación tomaría entre 20 y 50 años. Esas proyecciones estaban basadas en datos históricos de restauración de pastizales degradados. La reconstrucción del suelo, la expansión de raíces, el retorno de la biodiversidad son procesos normalmente lentos. La mayoría de los científicos esperaban cambio gradual medido en décadas, no en temporadas. La capacidad de carga era el tema que más preocupaba. ¿Cuántos animales puede sostener un ecosistema sin daño a largo plazo? Basándose en los datos previos del área, muchos investigadores creían que la capacidad de carga de esa región era muy inferior al tamaño de la manada propuesta. Los críticos predecían pastoreo excesivo inmediato. Esperaban que la hierba restante desapareciera. Temían que el suelo expuesto aumentara la erosión eólica. Algunos advertían de un colapso ecológico, argumentando que la recuperación se volvería imposible si la tierra era desnudada aún más. Los primeros días después del lanzamiento no ayudaron a calmar esas preocupaciones. Los 5,000 bisontes no se dispersaron uniformemente como el ganado suele hacer en pastoreo rotacional. Se agruparon en masas densas, se movieron rápidamente por toda la tierra. En algunas zonas, comían las plantas hasta nivel del suelo.
sus pezuñas aplastaban y removían todo. A ojos inexpertos, parecía destrucción. Las redes sociales amplificaron las preocupaciones. Las imágenes de parcelas intensamente pastoreadas circularon rápidamente. Algunos comentaristas describieron el proyecto como imprudente. Pero había algo más ocurriendo, algo que los modelos no habían capturado. Lo que las pezuñas hacen, que ninguna máquina puede replicar. El cambio más profundo después de la liberación de los bisontes no ocurrió en el aire visible, ocurrió bajo el suelo. El primer comportamiento visible fue el revolcado. Los bisontes se tumban y ruedan repetidamente para controlar insectos y soltar el pelo de la muda. A primera vista parece trivial. Su impacto ecológico no lo es. Un solo revolcadero mide aproximadamente 3 metros de ancho y puede llegar a 60 centímetros de profundidad. Con 5.000 bisontes, en 150.000 acres, se formaron miles de estas depresiones poco profundas en todo el paisaje, no uniformemente, en agrupaciones y parches aleatorios, moldeados por el movimiento de la manada y el terreno. Estas depresiones se convirtieron en microhábitats. Cuando llegaban las lluvias, los revolcaderos atrapaban el agua que de otro modo habría rodado por el suelo endurecido. En lugar de desaparecer en minutos, el agua se acumulaba y penetraba lentamente en la tierra. Este simple cambio mejoró la retención de agua en toda la propiedad, y el suelo del oeste americano está lleno de lo que algunos investigadores llaman semillas fantasmas. Semillas de gramíneas y flores nativas, que han estado enterradas en la tierra durante décadas, esperando las condiciones correctas para despertar. Estaban protegidas del calor y el viento, pero necesitaban humedad y luz para finalmente germinar. Los revolcaderos proporcionaron exactamente ese entorno. Pequeñas manchas húmedas donde estas semillas antiguas podían finalmente comenzar a brotar después de décadas de estar dormidas. Dentro de los primeros 6 meses, plantas raras que no se habían visto en esa parte de Texas desde los años 50 estaban apareciendo en y alrededor de los revolcaderos. Era como si se hubiera abierto una cápsula del tiempo biológica. La compactación del suelo, cuán duro estaba el suelo, disminuyó un 40% en el primer año porque las pezuñas de los bisontes estaban rompiendo la costra superficial dura y el revolcado permitía que el aire penetrara profundamente en la tierra. Esto condujo a lo que los investigadores llamaron el gran evento de germinación, donde todo el paisaje pareció explotar con nueva vida a la vez. Las especies nativas como el grama azul y el pasto búfalo comenzaron a extenderse por las llanuras, reemplazando el suelo polvoriento con una espesa alfombra de verde. La cobertura vegetal saltó del 30 al 65% en solo 18 meses. Los datos que llegaban de los satélites de la NASA fueron marcados como error, porque los ordenadores no pensaban que la naturaleza pudiera moverse tan rápido. El mezquite, que los bisontes demolieron gratis. Antes de que llegaran los bisontes, los árboles de mezquite habían dominado el paisaje durante décadas. Se habían extendido como una invasión a cámara lenta, absorbiendo el agua que las gramíneas necesitaban, bloqueando la luz solar, consolidando su control sobre suelo que una vez fue pradera abierta. Los propietarios y las agencias gubernamentales habían gastado millones intentando controlarlos. Tractores, herbicidas, programas de limpieza mecánica, replantación de semillas. El mezquite absorbía todo eso y seguía expandiéndose. Los bisontes tomaron un enfoque diferente. No atacaban los árboles grandes y establecidos. Se enfocaban en los retoños, los árboles jóvenes antes de que desarrollaran las raíces profundas que los hacen tan resistentes. Los comían, los pisoteaban, los enterraban bajo el peso de sus cuerpos cuando se revolcaban. Y cuando se frotaban contra los árboles más viejos para rascarse, a menudo los tumbaban o les arrancaban la corteza. Dentro del primer año, la cantidad de tierra cubierta por estos árboles invasores cayó un 30% en las zonas donde los bisontes eran más activos. Eso habría costado millones de dólares si los humanos lo hubieran intentado con tractores y químicos. Los bisontes lo hicieron gratis, simplemente viviendo sus vidas. Pero el impacto más profundo no estaba sobre la tierra, estaba dentro de ella. Cada adulto producía aproximadamente 22 kilos de materia orgánica al día.
Con 5.000 animales, la manada distribuía cientos de miles de kilos de fertilizante natural por toda la propiedad, no concentrado como los residuos de los feedlots industriales, dispersado naturalmente por miles de hectáreas. Ese estiércol contiene nitrógeno, fósforo y otros nutrientes esenciales. Cuando se deposita en el suelo, inicia el ciclo de nutrientes, el movimiento e intercambio de materia orgánica e inorgánica de vuelta a la producción de vida. Los escarabajos peloteros respondieron rápidamente al nuevo recurso. Estos insectos entierran el estiércol bajo tierra como alimento y material de cría. Su excavación mejora la estructura del suelo e incrementa la aireación. Al mover el estiércol bajo la superficie, los escarabajos aceleran la descomposición y distribuyen nutrientes directamente en las zonas de raíces. Y con el aumento de la materia orgánica, la biomasa microbiana del suelo también creció. Bacterias y hongos que habían estado casi extintos en ese suelo compactado y muerto volvieron a vida activa. Las redes de hongos micorrízicos también se expandieron. Estos hongos, que forman asociaciones simbióticas con las raíces de las plantas, extienden filamentos finos a través del suelo, aumentando la capacidad de las plantas para absorber agua y minerales. En intercambio, las plantas suministran a los hongos azúcares producidos por la fotosíntesis. Esta asociación subterránea apoya la comunicación entre plantas y su resiliencia. Años de degradación habían debilitado estas redes fúngicas. A medida que aumentaba la materia orgánica del suelo y disminuía la compactación, las condiciones mejoraron para el crecimiento fúngico. Y cuando esas redes se recuperaron, las plantas nativas podían volver a comunicarse y coordinar su crecimiento de maneras que la ciencia solo está empezando a comprender. La cascada trófica que nadie había modelado. A medida que el suelo se recuperó y la hierba comenzó a extenderse por la tierra, el cambio no permaneció oculto durante mucho tiempo. La vida por encima de la superficie respondió. Lo que siguió fue un ejemplo de manual de lo que los ecólogos llaman cascada trófica, cuando los cambios en un nivel de la cadena alimentaria afectan a múltiples niveles. El retorno de grandes pastoreadores remodeló el crecimiento de las plantas. Esa recuperación de plantas influyó en los insectos. Los insectos sustentaron a las aves y pequeños mamíferos. Esos animales atrajeron depredadores. Cada nivel se conectó con el siguiente. Uno de los primeros cambios visibles involucró a los insectos. A medida que las gramíneas nativas y las flores silvestres reaparecían, la biodiversidad de insectos aumentó bruscamente. Áreas que previamente sustentaban vida de insectos limitada, comenzaron a albergar escarabajos, saltamontes, hormigas y abejas nativas diversas. Las mariposas usaron la nueva vegetación como terrenos de alimentación y reproducción. Las aves de pastizal siguieron el aumento de insectos. Los pájaros de pastizal dependen de los insectos como alimento y requieren cobertura de vegetación para anidar. A medida que mejoró la estratificación del hábitat, las observaciones de aves aumentaron. La presencia de diferentes alturas y estructuras de vegetación creó entornos variados que sustentaron diferentes especies. Las aves carroñeras también se volvieron más comunes. Los buitres y otras aves grandes comenzaron a aparecer con mayor frecuencia. Una manada de 5.000 animales grandes produce naturalmente bajas ocasionales a través de enfermedad o muerte natural. Estas carcasas proporcionaron alimento para los carroñeros, que a su vez ayudaron a reciclar nutrientes de vuelta al sistema. Los avistamientos de águilas reales aumentaron un 400% en el segundo año. Las poblaciones de coyotes se expandieron a medida que la disponibilidad de presas mejoró. Con más roedores y pequeños mamíferos alimentándose de la vegetación aumentada, los depredadores encontraron fuentes de alimento fiables. Los coyotes ayudan a regular los números de pequeños herbívoros. Y aquí está el efecto que los modelos no habían anticipado. Los roedores no simplemente crecieron sin control, estabilizaron. Esta estabilidad es una señal de regulación por parte de depredadores más grandes. Cuando los depredadores regresan, las especies presa ajustan su comportamiento y sus números. Evitan pastar demasiado tiempo en áreas específicas, porque quedarse demasiado aumenta el riesgo de ser cazados. Este ajuste de comportamiento se llama a veces el efecto del paisaje del miedo. Los animales presa se dispersan más uniformemente y permanecen alertas.
lo que reduce la presión concentrada sobre la vegetación. Como resultado, las gramíneas tuvieron tiempo de crecer más altas y desarrollar raíces más fuertes. En lugar de ser despojadas repetidamente, la vegetación experimentó ciclos de pastoreo y rebrote. El herbivorismo se estabilizó, y en el segundo año del proyecto, los observadores reportaron avistamientos de leones de montaña. Los leones de montaña son depredadores ápice, que requieren territorios masivos y un suministro constante de presas para sobrevivir. Su presencia señalaba complejidad y resiliencia del ecosistema. Significaba que la jerarquía estaba completa. Era difícil creer que tierra que había sido un matorral muerto solo 24 meses antes, era ahora una naturaleza salvaje compleja y en capas donde los leones de montaña cazaban en las sombras de los bisontes. La tierra ya no era un desierto, era un reino. El secreto bajo el suelo, el carbono, que nadie vio venir. Cuando la gente piensa en almacenar carbono, normalmente piensa en árboles. Los árboles son visibles. Sus troncos y ramas claramente contienen carbono capturado del aire. El almacenamiento de carbono forestal ocurre mayormente sobre el suelo en madera y hojas. Los pastizales funcionan diferente. Su mayor fortaleza está bajo la superficie. Los ecosistemas de pradera almacenan la mayoría de su carbono bajo tierra. Las gramíneas perennes nativas envían raíces profundamente al suelo, a menudo alcanzando entre 3 y 5 metros. Estas raíces crecen gruesas y densas con el tiempo. A medida que las raíces mueren y vuelven a crecer, dejan materia orgánica. Esa materia orgánica se convierte en carbono orgánico del suelo. En pastizales saludables, se almacena mucho más carbono bajo la superficie que sobre ella. Este almacenamiento subterráneo hace que las praderas sean potentes sumideros de carbono a largo plazo. A diferencia de los bosques, donde el fuego puede liberar grandes cantidades de carbono almacenado a la atmósfera, los incendios de pradera queman principalmente la vegetación superficial. Los sistemas de raíces profundas permanecen intactos. El carbono se queda bloqueado en el suelo. El retorno de grandes animales pastoreadores fortalece este sistema. Cuando los bisontes pastan las gramíneas perennes, las plantas responden creciendo raíces más profundas. Esta respuesta natural aumenta el movimiento de carbono al suelo. Los tests de suelo en zonas de pastoreo activo después de la reintroducción mostraron incrementos en carbono del suelo. Algunas áreas monitoreadas registraron cerca de un 40% de aumento en carbono orgánico del suelo, comparado con las medidas degradadas de referencia. Cuando los investigadores proyectaron esos números a la escala completa del proyecto, la aritmética se volvió asombrosa. La manada de 5.000 bisontes en esas 150.000 acres estaba fijando aproximadamente 75.000 toneladas de carbono de la atmósfera cada año. Para ayudar a la mente humana a entender ese número, equivale a eliminar 16.000 coches de la carretera para siempre. Y la parte más hermosa de esta ecuación es que no requirió ningún subsidio gubernamental, ninguna nueva tecnología de captura de carbono, ninguna fábrica llena de máquinas caras. Esta limpieza ambiental masiva estaba ocurriendo de forma natural, impulsada por 5.000 animales haciendo exactamente lo que han hecho durante millones de años: caminar, comer hierba y existir. Los datos iniciales llegaron tan altos que los científicos asumieron que había habido un error de calibración. Enviaron las muestras al laboratorio múltiples veces exigiendo que se comprobaran las máquinas en busca de fallos. No podían creer que la naturaleza, entregada a sus propios dispositivos, pudiera trabajar tan rápidamente. Las máquinas no estaban rotas. Los bisontes simplemente eran así de eficientes. El agua que volvió a fluir. La transformación no se detuvo con el carbono. Uno de los signos más extraordinarios de recuperación fue lo que le pasó al agua. Antes de que llegaran los bisontes, el agua de lluvia golpeaba el suelo endurecido y rebotaba. Se evaporaba. Corría hacia los barrancos, en destello de inundaciones que tomaban el suelo restante con ellas. El nivel freático había estado bajando durante años. Los arroyos que una vez fluían estacionalmente se habían secado antes en el año, durante décadas. Los pozos se volvieron menos fiables. El suelo se había vuelto como el hormigón. A medida que las raíces de las gramíneas volvieron y el suelo se aflojó, el ciclo del agua cambió. La lluvia ya no rebotaba.
penetraba. El suelo actuaba de nuevo como una esponja, absorbiendo el agua, almacenándola y liberándola lentamente de vuelta al medio ambiente. Los niveles de agua subterránea empezaron a subir, y luego, en el segundo año, los investigadores documentaron algo que muy pocas personas esperaban ver en sus carreras. Arroyos que habían estado secos durante décadas comenzaron a fluir de nuevo, no a causa de lluvias excepcionales, a causa del suelo que había recuperado su capacidad de retener y liberar agua de manera gradual y sostenida, de la manera en que lo había hecho cuando las raíces profundas de las gramíneas nativas cubrían todo el paisaje. El agua volvió, no porque alguien la pusiera allí, volvió porque el suelo recordó cómo guardarla. La pregunta incómoda que este experimento plantea. 5.000 bisontes transformaron 150.000 acres en 24 meses. Las preguntas que siguen son prácticas y éticas a la vez. Las grandes llanuras del centro de América del Norte contienen aproximadamente 200 millones de hectáreas. Una vasta mayoría de esa tierra está en mal estado. Décadas de pastoreo excesivo de ganado y agricultura industrial intensiva han despojado al suelo de sus nutrientes y lo han dejado vulnerable a la erosión. Estamos viviendo esencialmente al borde de un segundo Dust Bowl. Si se devolviera el bisonte incluso al 10% de esa tierra, el impacto sería planetario. Potencialmente se podrían reparar los ciclos hídricos rotos de todo el continente. Se podría extraer miles de millones de toneladas de carbono del cielo y bloquearlo de forma segura bajo tierra. Se podrían recuperar miles de especies que actualmente están al borde de la extinción. La solución existe. La tecnología existe. Lo que no existe es el espacio, porque la mayor parte de las grandes llanuras está actualmente ocupada por la industria cárnica. Los rancheros no son los villanos de esta historia. Son personas que han trabajado la tierra durante generaciones, siguiendo un sistema que les dijeron que era la manera correcta de alimentar al mundo. Pero tenemos que enfrentarnos a la realidad de que el sistema de ganado es una imitación pálida y destructiva del sistema del bisonte. El ganado se mantiene a menudo en áreas cercadas donde pasta en exceso el mismo parche de tierra hasta que se convierte en polvo. No se mueve con las estaciones. No estimula los sistemas de raíces profundas. No sana la tierra. El experimento de Texas ha forzado una pregunta muy incómoda a la luz. ¿Estamos dispuestos a cambiar cómo producimos comida para salvar el planeta? Esta no es solo una cuestión de dieta, es sobre la estructura misma de nuestro paisaje. Estamos eligiendo actualmente mantener la pradera como un desierto polvoriento y fallido para sostener un modelo industrial específico. El experimento de Texas ha demostrado más allá de toda duda que la naturaleza puede sanarse a sí misma a una velocidad que desafía nuestros modelos científicos actuales. Si simplemente nos quitamos del camino, si derribamos las vallas y dejamos que los animales correctos hagan el trabajo para el que fueron diseñados, el mundo puede volver a un estado de equilibrio. La lección que va más allá de Texas. Hay algo en el patrón de esta historia que reconocerás si has seguido otras historias en este canal. La misma lección que vimos cuando los castores de Oregón reiniciaron un río que nadie más podía arreglar. La misma que vimos cuando los coyotes de Texas estaban ganando la guerra contra los cerdos salvajes de forma gratuita, mientras nosotros pagábamos para eliminarlos. La misma que vimos cuando los caballos de Przewalski devolvieron la vida al desierto del Yungar que la ciencia había declarado muerto. En cada caso, el patrón era idéntico. Un sistema ecológico que había evolucionado durante millones de años, tenía mecanismos incorporados para mantenerse en equilibrio. Cuando quitamos una pieza clave, el sistema empezó a degradarse. Nosotros intentamos compensar esa degradación con intervención tecnológica, maquinaria, herbicidas, irrigación, programas de control. Y la intervención tecnológica nunca fue tan eficiente, tan barata ni tan sostenible como la pieza original que habíamos quitado. Luego, cuando alguien tuvo el coraje de intentar devolver esa pieza, el sistema recordó cómo funcionar, y lo hizo más rápido de lo que nadie había predicho, porque el sistema nunca había olvidado realmente, solo estaba esperando. Las semillas fantasmas en el suelo de Texas llevaban décadas enterradas esperando el olor del bisonte. Los microorganismos del suelo estaban en latencia, esperando la materia orgánica que los bisontes traerían. Los arroyos secos estaban esperando el suelo que volvería a actuar como esponja.
Los leones de montaña estaban esperando una presa suficiente para sostenerlos. Todo el sistema estaba esperando la pieza que faltaba, y la pieza que faltaba no era nueva tecnología, no era una innovación científica, no era un programa gubernamental de restauración. Era el animal que había mantenido ese sistema durante millones de años, y que nosotros habíamos eliminado en unas pocas décadas de descuido. Esta es la pregunta que el experimento de Texas nos deja. ¿Cuántos otros sistemas que consideramos irreversiblemente degradados simplemente están esperando que devolvamos la pieza que les quitamos? Escríbeme en los comentarios, ¿cuál crees que sería el impacto más transformador si se devolvieran los bisontes al 10% de las grandes llanuras? ¿El carbono, el agua, la biodiversidad o la economía de las comunidades rurales que se adaptarían a un modelo diferente? Porque esa es exactamente la conversación que necesitamos tener. Y si este tipo de historia te tiene pensando, si lo que te engancha es ver los mecanismos ocultos debajo de los titulares, los sistemas que funcionan de maneras que nadie esperaba cuando les quitamos los obstáculos que pusimos delante de ellos, suscríbete a Wise, porque eso es exactamente lo que hacemos aquí. No te contamos lo que ocurrió, te contamos qué suposición estaba equivocada, qué patrón lo explica, y qué nos dice sobre todos los demás sistemas donde cometemos el mismo error. Un bisonte en Texas, un castor en Oregón, un coyote en Texas Hill Country, un caballo en el desierto chino, un arenque en Massachusetts. La misma historia en distintos idiomas. Cuando devolvemos la pieza que faltaba, el sistema recuerda cómo funcionar, a veces más rápido de lo que ningún modelo predijo. Dale like si llegaste hasta aquí. Comparte este video con alguien que crea que los problemas ecológicos siempre necesitan soluciones tecnológicas nuevas. Y activa la campana, porque el próximo video que publicamos lleva esta misma pregunta a otro lugar donde la solución, que nadie ha intentado, ha estado esperando todo el tiempo. En Wise, el futuro más eficiente a veces se encuentra en lo que ya existía antes de que lo destruyéramos. Hasta el próximo video.